26 de febrero que une a estos dos grandes artistas. Bueno, este no merece ningún tipo de presentación, ya desde el libro lo vemos. Y este otro es un artista que está radicado en la Argentina hace un par de años y que es un personaje clave en el post-punk crucial. Bueno, Johnny Cash nació un día como hoy, un 26 de febrero de 1932, cuarto de 7 hijos que tenían Ray Cash y Carrie Clovery, así se pronuncia. Nació en Kingsland, Arkansas, como JR, como el personaje de Dallas o de Dinastía, no recuerdo bien, Larry Hagman. JR, ese es el nombre. Cuando se alista en las Fuerzas Armadas, JR toma el nombre de John. Empieza a llamarse John porque no lo dejaban con iniciales. Qué historia loca esta de Johnny Cash. Y un mismo día, un 26 de febrero, pero de 1960, cuando Johnny Cash cumplía 28, tranquilamente podría ser el hijo, nacía este personaje, como decía, que está en la Argentina hace un par de años, que hoy va a ser un festejo en el club Lucille Club o Club en Palermo, aquí en la República Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Jazz Coleman, que nació bajo el nombre de Jeremy Coleman y que, el nombre de todos lo conocemos como Jazz, como el género musical, pero sin una Z. Jazz Coleman está cumpliendo 66 años, un personaje, como decía, crucial en la historia del post-punk. Bueno, si hablamos de Johnny Cash, acá muestro algunos discos más de uno de, como lo bautizó Dave Gahan de Depeche Mode, un Elvis Presley, porque era Elvis, a la altura de Elvis. Un personaje realmente comprometido. Hay un documental muy bueno que se estrenó hace un par de años en Netflix, que habla de la invitación de Nixon que le hizo en principios de la década del 70. Johnny Cash tenía un programa muy exitoso en la televisión norteamericana. Johnny era republicano y cuando vio las manifestaciones antibélicas y demás, cambió su chip y se dio cuenta que no podía estar del lado de Richard Nixon. Y bueno, es memorable ese documental, búsquenlo. No recuerdo ahora bien el nombre, pero es un documental que dura 1 hora aproximadamente y narra esa visita de Johnny Cash a previa invitación, obviamente, del entonces presidente Richard Milhouse Nixon. Sí, se llamaba Milhouse. Cualquier semejanza con los Simpsons es adrede. Bueno, Johnny Cash, nacido en Kingsland, en Arkansas, cumpliría 94 años. El gran Johnny. Recomiendo este libro, hace poquito lo compré, de FM, que es me corregirá algún amigo español, es un programa de radio, pero a su vez también es una editorial muy interesante que saca libros. Por ejemplo, había uno de Prefab Sprouts, por ejemplo, de artistas no tan conocidos pero muy influyentes, y este de Johnny Cash me parece genial, además blanco y negro, con mucha data. Acá aparece con Bob Dylan. Bueno, un libro muy muy interesante que narra acá con su hija Rosanne en 1976. Muy interesante. El hombre de negro con su guitarra acá clásica, y al principio, fíjense acá una foto juvenil de Johnny Cash, cuenta un poco la historia también. Algo que lo marcó mucho a Johnny Cash fue el accidente de trabajo de su hermano Jack, su hermano mayor, y que era su principal referencia. Trabajando en un aserradero, bueno, tuvo un accidente trágico, googleenlo, no lo voy a comentar, pero googleenlo, van a ver. Y eso lo marcó a fuego a Johnny Cash, que 6 años después, como decía, se va a alistar a la Armada Norteamericana, pasa a llamarse Johnny, no JR, y es destinado a Landsberg, Alemania. Al igual que Elvis también estuvo destinado a Alemania y nació, si no me equivoco, 2 años después que Johnny Cash. Y ahí empezó a
a meterse más de lleno, a practicar más la guitarra, que no era muy, según propias palabras de Johnny, no era muy versátil, pero ese momento le sirvió justamente para poder refinar su habilidad, por llamarla de alguna manera. Bueno, una cronología muy interesante. Y bueno, decía, su programa de televisión The Johnny Cash Show, 58 capítulos emitidos entre junio de 1969 y marzo de 1971. Y bueno, 1968, una de las grabaciones épicas en la historia de la música, aquella que se graba en el penal, en la cárcel de Folsom Prison, el álbum directo, como dicen los españoles, en vivo más reconocido, por el cual uno piensa en Folsom e inmediatamente se le aparece la imagen del gran Johnny Cash. Y también todo lo que generó Johnny Cash, porque hubo, gracias a Bob Rock, hubo un redescubrimiento de Johnny Cash, Rick Rubin. Siempre se me confunden Rick Rubin y Bob Rock. Rick Rubin fue el que lo sacó del letargo que estaba en los 90, Johnny Cash, y lo embarcó en esas grabaciones llamadas, o ese proyecto llamado American Recordings, que son muy buenos trabajos en donde reversionó canciones propias y también hizo muchos covers. La palabra no es cover, es interpretación, con artistas que uno dice: Johnny Cash interpretando a Nine Inch Nails, Johnny Cash haciendo Personal Jesus de Depeche Mode, Johnny Cash haciendo Rusty Cage de Soundgarden, Rowboat, un temazo de Beck que yo lo descubrí gracias a Johnny Cash, aclaro. ¿Cómo decir? Se volvió o renació, esa es la palabra, renació Johnny Cash, y ahí bueno, también está la película protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, y el reconocimiento a un artista que es el único que está en el Salón de la Fama de 4 géneros diferentes: rock, country, rockabilly y gospel. No hay ningún otro artista que esté en 4 géneros diferentes dentro del Salón de la Fama, lo cual habla de la versatilidad de Johnny Cash. El Hombre de Negro, bueno, es una de sus canciones, Man in Black, y se lo conoce así como El Hombre de Negro. Sus shows que comenzaban con Hello, I'm Johnny Cash y arrancaba, era también una característica. I Walk the Line, otro de sus grandes clásicos. Y bueno, falleció unos meses después su mujer June Carter en septiembre de 2003 a los 71 años, joven, no grande, eso quise decir, pero un artista que sentó bases, que influyó muchísimo y que, luego se acercó a las nuevas generaciones, como decía Nine Inch Nails. Esa es la alianza que más me llama la atención y que habla de la grandeza de Rick Rubin y fundamentalmente de Johnny Cash. Y tengo una remera de The Clash, ¿no?, de Johnny Cash, que es uno de los artistas que une justamente a Johnny Cash y al señor, acá lo voy a mostrar nuevamente, Jazz Coleman. Jazz Coleman tiene un aire a Alice Cooper. Si estoy equivocado, por favor me lo dicen. Acá aparece. Tengo este disco en vivo de Killing Joke, 25 Gathering, un disco en vivo que se publicó de manera independiente. Me acuerdo rastreando en una batea de Musimundo, veo esto, digo, esto es Killing Joke. Y sí, disco del año 2007,
que tiene 15 canciones, por ejemplo, The Weight. Metallica, James Hetfield en realidad dijo que para él el mejor cantante de la historia es Jaz Coleman. De hecho, Metallica en el disco Garage Day o el Garage Revisited, hacen una versión de The Weight, que es uno de los clásicos, La Espera, de Killing Joke. Acá hay 15 canciones, Pandemonium, por ejemplo, 80s, 80s, que es un temazo que salió en el 85, Love Like Blood, que apareció en este compilado también, Sanctuary. Este compilado que lo sacó Universal es una rareza, tiene 2 discos, 13 canciones por lado, pero aparecen Bauhaus, Chapo, Marilyn Manson, Nick Cave, Killing Joke, Peter Murphy, el cantante de Bauhaus justamente, The Cult, The Mission, The Damned, bueno, es impresionante, The Church, Rosetta Stone, una gran banda italiana, y ahí justamente aparece también Killing Joke con la canción Love Like Blood, justamente, que es una de los clásicos de esta agrupación. Nirvana lo citó como influencia, Soundgarden, Nine Inch Nails, Ministry. De hecho, Al Jourgensen, el mítico frontman, Ministry es Al Jourgensen. Bueno, subió una foto hoy en sus redes sociales junto a Jaz Coleman, deseándole un feliz cumpleaños, número 66. Nació en Cheltenham, en el Reino Unido. Vivió un tiempo y se nacionalizó neozelandés, o sea, estuvo viviendo en Nueva Zelanda, y hace unos 2 años aproximadamente está en la Argentina, lo cual es motivo de orgullo porque es un personaje clave en la historia del post-punk. Bueno, aparece o hizo algunas fiestas con otro gran personaje de nuestra música, como Sergio Rothman, y hoy es el cumpleaños y, como decía al principio, lo va a festejar en Lucille Club, en Palermo, en una edición especial del Club Malvinas, así se llama este evento que llevan adelante, este ciclo, esa es la palabra. Y bueno, va a estar ahí con, creo que se llama Death Orchestra, quienes lo van a acompañar. Búsquenlo en las redes. Bueno, si estás en Buenos Aires todavía estás a tiempo para poder ir a verlo. Y está afincado acá. Hay un par de entrevistas muy buenas de Tiempo Argentino, de Infobae, porque es un personaje clave. Tal vez a muchos no les suene, o uno cuando piensa en post-punk hace la asociación con Peel, con Bauhaus, con Sister of Mercy, pero estos señores son fundamentales. De hecho, con su primer disco, Killing Joke, que sale en 1980, ya empezaron a dejar una influencia muy clara. Y también influyeron mucho a las bandas industriales, como decía, Nine Inch Nails, Ministry, recibieron ese influjo inspirador de los Killing Joke, Broma Mortal sería. Yo decía broma pesada, pero es broma mortal en realidad, activista, antiglobalización, con un mensaje muy claro, comprometido, Jaz Coleman, que, bueno, Killing Joke, desde la muerte de Jordi, el guitarrista histórico de la banda, bueno, Killing Joke está en un parate, pareciera ser que eso ya fue, ya parece ser definitivo, pero bueno, el mensaje queda, la influencia y el legado de Killing Joke. Decía, ¿por qué The Clash? Por ahí me fui por las ramas. Johnny Cash hizo una muy buena versión junto a Joe Strummer de Redemption Song, el himno de Bob Marley, y a su vez Jaz Coleman era amigo de Joe Strummer, de hecho han tocado alguna vez juntos, ha participado alguna vez ahí junto a los Killing Joke, Joe Strummer, así que de Clash, y además surgen generacionalmente,
8 años más tenía Joe Strummer, pero está dentro de la movida punk porque Killing Joke nace como una banda punk y luego va mutando a ese post-punk industrialoide tan característico. Algunas críticas decían, y con justa razón, que la voz de Jazz Coleman tiene un cierto, no parentesco, pero por ahí una cierta similitud con la de Lemmy de Motorhead, que también lo cita como influencia, Jazz Coleman. ¿Y por qué jazz? No el género musical, sino J-A-Z, así nomás. Contó en una entrevista, Jazz, que cuando era chico, 9, 10 años, en el colegio, a los chicos, a sus amigos, le daba vergüenza decir su nombre, Jeremy. Vaya uno a saber por qué, y que empezaron a llamarlo Jer o Jair, que también es un nombre. Me acuerdo de algunos jugadores colombianos, Jair o Jair. Bueno, después pasó a Jazz y se terminó convirtiendo en Jazz. Bueno, es Jazz Coleman. Es raro, yo pensé que Johnny Cash hubiera podido hacer algún cover de Killing Joke, lamentablemente no, lo más cercano fue Nine Inch Nails, que podría ser un nexo entre ambos, entre Johnny Cash y Killing Joke, pero acá lo muestro nuevamente, parecido a Leonardo Fabio está acá, Johnny Cash. Pero hay algunas cositas que lo unen, por ejemplo, el tema de lo negro, Men in Black, Johnny Cash y Jazz Coleman, el negro es algo que siempre lo caracterizó, o sea que hay una unidad en eso. Y también los nombres, JC, Johnny o JR, pero es Johnny Cash y Jeremy Coleman, JC ambos. Bueno, tal vez es muy traído de los pelos, pero es una coincidencia. Hoy estaría cumpliendo años el gran Johnny Cash y está cumpliendo años el gran, acá aparecen algunas fotos, como verán el librito no es muy wow, pero bueno, acá hay alguna fecha, y aparece acá una mezcla de, no sé, se me hace parecido acá a Ian Curtis, tal vez estoy flasheando, pero bueno, vaya uno a saber. Hoy estaría cumpliendo 94 años Johnny Cash y 66 cumple el señor Jazz Coleman, que ahora en un rato en el Lucille Club va a estar dando rienda suelta a su cumpleaños número 66 y festejando los 47 años de Killing Joke, ya que se formó en el año 79 y en 1980 sale el primer disco de la banda. Bueno, canciones favoritas de ambos. A mí me gusta mucho 80s de Killing Joke. De hecho, en una radio acá de la ciudad de Santa Fe, Halley se llama, hay una publicidad que tiene como ráfaga justamente 80s de Killing Joke, lo cual me llama poderosamente la atención, para bien, obvio. Y me gusta mucho World Dance, una canción que no la nombré, The World Dance, y de Johnny Cash, el Folsom Prison Blues, para mí, y I Walk the Line. Y me encanta de los American Recordings, me gusta mucho Personal Jesus, su versión, Rusty Cage, pero la que más me gusta es Rowboat. Es un temazo que pareciera que Beck lo escribió para Johnny Cash. Yo sé que es una locura, pero pareciera escrito especialmente para Johnny Cash. No sé quién eligió hacer esa versión, si fue Rick Rubin que lo sugirió o tal vez Johnny Cash alguna vez escuchó a Beck y escuchó esa canción que es una de las más oscuras y menos conocidas de Beck y bueno, decidió versionarla. No te olvides los comentarios, por favor. Los espero ansiosa y ávidamente. Me gusta y suscríbete, ya llegamos a los 1000 gracias, obviamente, una locura, pero bueno, es algo que no lo puedo creer. 1000 suscriptores y vamos por más, no sé cuántos más, pero vamos a seguir adelante. Pero ¿sabías que un 26 de febrero, acá los voy a poner a los dos juntitos, un 26 de febrero del año 1932, nacía en los Estados Unidos este señor hiper reconocido, hiper influyente?